Cuando tenemos la curiosidad o la suerte de que alguien más nos cuestione sobre cuántas fases tiene la luna, la respuesta parecería simple. A pesar de no recordar las clases de geografía de la primaria, bastaría con acercarnos a cualquier calendario y en él podremos ver que se especifican las siguientes: luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Es así que parece ser que la luna tiene 4 fases, pero la verdad es que esto es un error. Esas 4, si bien son las más conocidas, no son las únicas. Hay 4 más, dando con esto un total de 8 fases. Pero vayamos por el principio. ¿Qué es una fase? Con respecto a nuestra compañera, las fases son los cambios de la parte visible e iluminada de la luna que se ven desde la Tierra. Estas ocurren debido a las diferentes posiciones que tiene nuestro satélite natural con respecto a la Tierra y el Sol. Al conjunto de las 8 fases se le conoce como ciclo lunar o lunación, y es aquí que surge una nueva duda, que es ¿cuánto dura? En la escuela nos hacen mención de que el ciclo lunar tiene una duración de 28 días, pero es algo que no es totalmente cierto, ya que en realidad se utilizan 2 formas de medirlo. A la primera forma se le conoce como periodo sinódico, y es el tiempo que tarda nuestro satélite en estar exactamente en la misma posición con respecto al dúo Tierra-Sol. Los antiguos griegos ya lo habían medido y lo denominaron como estar en sisigia, que significa reunión, en este caso de los 3 astros, la Luna, la Tierra y el Sol. El periodo sinódico marca el tiempo que pasa entre 2 fases iguales y para esto transcurren 29 días, 12 horas, 44 minutos y poco más de 2 segundos en promedio, es decir, un mes sinódico. El hecho de que el valor dado sea un promedio se debe a que la órbita terrestre es elíptica y por lo tanto la velocidad angular de la Tierra varía. La segunda forma recibe el nombre de periodo sideral y es el que determina el tiempo que tarda la Luna en dar una vuelta completa alrededor de la Tierra. Este periodo no tiene en cuenta la posición de la Luna con respecto al Sol. Es así que solo se enfoca en que la Luna alcance la misma posición respecto a la Tierra, sin importar que no haya alcanzado la misma fase de iluminación. Y esto ocurre cada 27 días, 7 horas, 43 minutos y 11 segundos. Entonces, ¿por qué se cree que el ciclo lunar es de 28 días? Simplemente porque hay una confusión entre ambos periodos, tan es así que las fuentes se dividen entre las que usan el periodo sideral y las que utilizan el periodo sinódico. Esto ha orillado a simplemente pues que se pueda sacar la media entre ambos periodos, dando como resultado los 28 días. Es muy normal que puedan surgir algunas dudas antes o durante el aprendizaje de las fases del satélite. Por ejemplo, las 2 más comunes son ¿por qué siempre vemos la misma cara de la Luna? Y esto se debe a que el satélite gira alrededor de su propio eje a la misma velocidad que orbita nuestro planeta. A esto se le conoce como rotación síncrona o acoplamiento de marea. Este fenómeno es la causa de que la cara de un objeto astronómico esté fijada apuntando a otro, es decir, hace que un hemisferio apunte de forma continua hacia el objeto compañero. Normalmente, solo el satélite se acopla alrededor de un planeta de mayor tamaño, pero si la diferencia de masa entre los 2 cuerpos y su distancia es pequeña, puede que ambos objetos tengan un acoplamiento de marea recíproco, como sería el caso de Plutón y su luna Caronte. El acoplamiento de marea es algo muy normal en el universo y en nuestro sistema solar, tan es así que muchas lunas lo sufren. Otra pregunta que se hace mucho es, ¿cómo puedo saber si la luna está creciendo o está menguando, es decir, decreciendo? La respuesta inmediata que se da es que, voltea al cielo y con eso basta. Pero hay algo muy importante que tomar en cuenta, y es que todo dependerá del hemisferio en que nos encontremos, ya que por la forma esférica de la Tierra se produce una distorsión. Por ejemplo, se dice que la Luna siempre dice la verdad en el hemisferio sur, ya que cuando tiene una forma de C, significa que está creciendo, y cuando tiene forma de D, decrece. Por el contrario, en el hemisferio norte se dice que la Luna es mentirosa, ya que cuando tiene forma de C mengua, y cuando tiene forma de D, crece. Entrando en materia, estas van a ser las fases del ciclo lunar, pero antes una advertencia. Para tratar de orientar temporalmente todo, voy a usar el periodo sideral y las imágenes que van a ver en cada una de las fases, están orientadas también como si las estuvieran viendo en el hemisferio sur. Quiere decir que para el hemisferio norte, simplemente se debe de voltear la imagen que aparece en pantalla. La luna nueva o novilunio se toma en cuenta como si fuera el día cero.
Tiene lugar cuando la luna está en la conjunción y el acomodo de los astros es la siguiente. Está el Sol, la Luna y la Tierra. Por ello es prácticamente imposible verla en el cielo. En esta posición, los rayos del Sol están impactando en la cara que no es visible desde la Tierra, y por dicha situación no la podemos ver brillar. Cuando la alineación es total, tenemos un eclipse de Sol. La luna creciente o cóncava tendrá lugar de los días del 1 al 6. Es la primera que aparece en el firmamento y es una de las dos etapas en la que la podemos ver con su forma característica de guadaña. En esta fase la luna es visible durante el día y se oculta antes de la medianoche. Estará iluminada entre un 1% y un 49%. El cuarto creciente tiene lugar el séptimo día y en esta fase la luna se muestra con la mitad de su cara visible e iluminada. La principal característica es una línea recta en su superficie que divide la parte iluminada de la oscura. Ese día nuestro satélite es visible por la tarde y en la primera mitad de la noche. Lógicamente, estará brillando un 50%. La gibosa creciente o creciente convexa tendrá lugar de los días número 8 al 13. La línea recta en la superficie lunar se pierde y ésta se ilumina cada vez más hasta alcanzar una forma convexa. Los antiguos describieron esto como que a nuestro satélite se le hacía una jiba o joroba, y de ahí procede su nombre. Se ve durante toda la tarde y gran parte de la noche, y en este punto estará iluminada entre un 51% a un 99%. La luna llena, también llamada plenilunio, tendrá lugar el día 14. Indica que nos encontramos a la mitad del ciclo lunar que se da a los 14 días, 18 horas, 21 minutos con 36 segundos. Se produce cuando nuestro satélite se encuentra en oposición, esto es, está alineada en este orden, el Sol, la Tierra y después la Luna. Es posible observarla durante toda la noche, y obviamente la iluminación de la cara visible del satélite será total. Si la alineación es total y perfecta, tendremos un eclipse, en este caso de luna. La gibosa menguante o menguante convexa ocurre durante los días del 15 al 20. Es cuando la superficie de la luna comienza a oscurecerse. Es importante recordar que el satélite va a comenzar a decrecer por el lado en que había crecido. Se puede observar gran parte de la noche y hasta el comienzo de la mañana. Ahora la iluminación irá en retroceso, yendo del 99% al 51%. El cuarto menguante tendrá lugar el día 21. De nueva cuenta se iluminará más o menos la mitad de la superficie lunar, presentando la línea recta que divide la parte brillante de la opaca. Es la misma forma que su contraparte, el cuarto creciente, pero con el lado contrario iluminado. Sale a la medianoche, tiene su cenit a las 6 de la mañana y se oculta al mediodía. La iluminación será del 50%. Y por último, la luna menguante, que es de los días 22 a 27, es la última fase del ciclo lunar y es la contraparte de la luna creciente. Esta es la otra fase donde adquiere la forma característica de guadaña y es posible observarla al final de la madrugada y antes de que aparezca el sol. Después de esto se convierte en luna nueva y el ciclo comienza de nuevo. La iluminación va a decaer del 49% al 1%. Una duda final que surge cuando uno analiza las fases de la luna es al observar con detenimiento dos momentos, la luna nueva y la luna llena. La primera sucede cuando el satélite se sitúa entre el Sol y la Tierra, y la segunda, cuando la luna está por detrás de nuestro planeta. Y es ahí cuando recordamos lo enseñado en la escuela sobre los diferentes tipos de eclipses, los solares, que se dan cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, haciendo que nuestra compañera oculte el Sol de manera parcial o total, y los lunares, que ocurren cuando nuestro planeta oculta los rayos del Sol haciendo que el satélite se oscurezca, también total o parcialmente. Es por ello que surge la pregunta, ¿por qué no ocurren eclipses cada 28 días si la Luna está realizando estos movimientos? La respuesta es que cuando se habla del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, siempre imaginamos a nuestro planeta moviéndose en un plano en el que también se encuentra nuestro Sol. Este plano recibe el nombre de eclíptica. La realidad es que nuestra Luna no orbita en ese mismo plano, sino que lo hace inclinada casi 5 grados por arriba o por debajo de esta eclíptica. Es por ello que se hace la aclaración que cuando la alineación es total,
sucederá un eclipse, ya sea de luna o de sol. Estos fenómenos se dan cuando la órbita de la luna pasa por un punto llamado nodo lunar, durante el cual cruza la eclíptica. Durante cada paso por el nodo, el satélite se mantiene alrededor de esa posición por 34 días y medio. Cuando esto coincide con luna nueva o con luna llena, se producen los eclipses. Debido a que la luna debe ubicarse cerca del nodo para tener un eclipse, y dado a que esto ocurre aproximadamente cada 6 meses, es que hay 2 eclipses solares aproximadamente cada año. En general, cada uno de nuestros años tiene un promedio de 4 eclipses, de los cuales al menos uno, y cuando mucho, 2 serán eclipses de sol. El resto, pues obviamente son eclipses de luna. A los 34 días y medio de que la luna pasa alrededor del nodo lunar se le llama temporada de eclipses. Y con esto finalizo lo referente a la luna y sus fases. Gracias por haber llegado hasta aquí. Es la primera vez que toco temas de astronomía, pero mientras tanto, si te interesan casos de crimen real, paranormales, leyendas, mitos o historia, puedes consultarlos en la Clio de Guanatos. Encuentras el proyecto en Spotify, Anchor, Radio Public, Apple Podcast, Google Podcast y claro, en YouTube. Reitero el agradecimiento y pasen buen día, tarde o noche. Hasta pronto.